Bueno, este video volvemos al video de la serie del mundial y ahora vamos a hablar de los subcampeones más recuerdos. ¡Comencemos! Chuta, que parezco animador ni. Yo, se pelearon las vagas, no hay texto. Ese es un meme que pasó aquí en Ecuador, el que no había texto, pero bueno, hablemos ahorita de los subcampeones más recuerdos. No hay texto, no hay texto. Ahora, hablamos de los subcampeones más recordados. Y ahorita vamos. Ay, vamos. Número 6 Croacia. Bueno, vamos a hablar de los campeones, como estaba diciendo, los más recordados, porque siempre se dice que el campeón es más recordado, pero en estos casos no. Y vamos a hablar de esto. Y ahora sí, los subcampeones más recordados. Número 6 Croacia. Croacia en Rusia 2018 se hizo una campaña bárbara. Desde terminar de cuadrar en el grupo D con Argentina, Nigeria, Islandia, y al ganarle la primera plaza a Argentina después vendría dos seguillas tanto en octavos como en cuartos de penales, tanto con Dinamarca como con Rusia la anfitriona, y ganarían un partido agónico contra Inglaterra por 2-1. Pero a la final, como todos cantaban, como todos daban, luego de saberse que Francia iba a ser su contrincante, no habría esperanza para los croatas que cayeron 4-2, que fue una final no la que más se esperaba en cierta forma con los pronósticos, ya que aunque Croacia fue con un gran nivel y superó en gran medida a Inglaterra en algunos aspectos, pero cuando a Francia, que ese era un Benaval y era un equipo armado desde defensa, ataque y mediocampo y hasta la portería, que solo los condenó. Ahora sí, número 5 Italia, 1994. En USA 94 se hallan varios acontecimientos, por ejemplo, la decepcionante de. Ah, perdón, me quedé, estaba pensando. La decisión de Colombia, la sorprendente Bulgaria de Stoikos y también vendría Italia. Italia en 94, aunque hubo mucho polémica por su llegada, por ejemplo, pasó la fase de grupos. Contra Irlanda, Noruega y México. Pasaría su fase de grupos como primeros y ahí después vendría vendría contra Nigeria en octavos, después en cuartos, ese recordado contra España en el que la polémica con Luis Enrique y todo eso, después contra Bulgaria y la final contra la Brasil, la cual terminaría perdiendo en penales. Y una gran Italia recordada más por sus figuras como Roberto Baggio, Maldini, Baresi, un histórico defensa, uno de los más elegantes que se puede ver en la historia, en- entre otros jugadores. Pero ese sería uno de los subcampeones en el quinto puesto. Ahora vamos al cuarto puesto y este es Brasil. Brasil del 98. En 1998 llegaría la Copa del Mundo a Francia. Y esta misma sería. Y aquí, y la más favorita a revalir era Brasil. ¿Por qué motivo o razón? Hace 4 años fueron campeones y en estos 4 años de proceso muchos jugadores fueron apareciendo. Como, bueno, algunos que ya estaban, por ejemplo, eh, algunos que aparecieron fueron Roberto Carlos, la mejora de Ronaldo, Rivaldo, y entre otros. Y se consideraban algunos jugadores del anterior como Cafú, a donde está Bebeto, Romario, bueno, Romario no, Romario fue una duda, Romario, Dunga, y entre otros. Era una selección muy, muy, muy fuerte. Se la veía como la mejor candidata. Y eso, de cierta forma. Y ahí después estaría en fase de grupo. En el grupo le tocaría el grupo A con Escocia, Marruecos y Noruega, donde superaría a todos. Estaría en octavos a Chile. Esto es lo cargoso que en la mayoría, cada vez que Chile ha enfrentado a Brasil en esto, siempre lo ha eliminado. En el 98 y en el 2014. Solo que a veces esto así. De ahí después en cuartos a Dinamarca y en semis a Holanda. Pero llegaría a la final contra el anfitrión de Francia, que fue muy dudosa por lo pasado con Ronaldo y algunas cosas más. En la cual al final terminaría cayendo por un marcador de 3-0, que fue con doblete de Zidane y un gol de Petit. Me acuerdo lo que no me había dado decir los goles, pero esos son detalles. Sería una gran subcampeona por todo lo que se dio,
por por toda su calidad de jugadores y por el mito detrás de lo Ronaldo y de la final ya arreglada, porque todo el mundo dice que la final Brasil-Francia fue una de las más arregladas. Eso sí, vamos por el cuarto lugar, qué sorprendente. Y ahora, tercer lugar, Holanda. Holanda del 70 y... Holanda tiene tres subcampeonatos, de cuál vamos a hablar del más recordado. Holanda en Alemania 74. Para Alemania 74, Holanda venía con una gran camada de jugadores de parte del Ajax y también de... ¿Cuál más era? El, el Fenerbahce, que eran los dos equipos que nutrían a la naranja mecánica con jugadores, inclusive venía con lo de que el Ajax quedó tricampeón de la Champions de 71, 72 y 73. Uno sorprendente. Ahora 72, 73, 74. Bueno, me convé. Pero bueno, en ese mundial, en ese momento habían liguillas. Eran dos liguillas superadas y pasabas a la final. Por ejemplo, en la primera del grupo C les tocaría contra Uruguay, Suecia y Bulgaria, en la cual superarían a los uruguayos y a los suecios, que eran como decir los rivales. Y aunque Bulgaria era una selección poco medio, pero no. Después vendría lo interesante. En el grupo que les tocó, que era el grupo A, les tocaría contra Alemania del Este, Argentina y Brasil. Aunque no era la Brasil de hace 4 años que fue esta que sorprendió mucho, pero aún tenía algunos jugadores y a Brasil. Brasil siempre es candidata. Y Argentina una que estaba en construcción y así. Y la Alemania del Este queda una sorprendente, pero muchas polémicas con ellos. Y les terminaría superando. Terminan superando tanto a Brasil, Argentina y Alemania del Este. Pero vendría la final contra la otra Alemania, la Alemania Federal o del Oeste. Esto sí es muchas bolas, pero así les explico que es oeste, este, para que entiendan, porque algunos dicen federal, unificada, democrática, y dictadita, todo eso, pero mejor digo así. Y esto vendría, y sería, y llegarían a la final, donde al final terminarían perdiendo 2-1, y de cierta forma esa naranja mecánica, lo que sería el juego y todo eso, decían que revolucionó mucho el juego. Con su entrenador, con sus jugadores como Johan Cruyff, bueno, el más referente era Johan, de ahí teníamos otros, la bandeja que había con el tridente que hacía y todo eso. Pero eso es el tercer puesto. Al segundo puesto, y algunos argentinos de doler, todos dirían Alemania no, Italia 90 por la última vez que Maradona se le dio una Copa del Mundo completa. Pero su campeonato de Argentina sería en Brasil 2014. Argentina venía con muchas cosas. Un Messi que había sido el temor de ese momento de las canchas, Di María, vigente campeón de Champions, Romero, que era otra cosa de club y selección, el jefito Macherano, teníamos el Kun Agüero, Higuaín, teníamos Biglia, Petzela, teníamos la Bessi, y entre otros. Y Argentina, por ejemplo, superaría el grupo F que les tocó, que esta forma es una maldición, pero superaría a Bosnia, Irán y Nigeria. A superarlo le tocaría contra Suiza, que es el enfrentamiento que más disfruté. ¿Sabrán por qué? Disfruté ver cómo eliminaban a Argentina a Suiza. Después les tocaría en cuartos contra Bélgica. Y en semis, ahí fue una más dura contra Holanda, en donde tuvieron que definir en los penales. Donde aquí a los holandeses no les salió eso. Pero aquí vendría lo trágico que fue en la final. Que digamos que la final fue muy trabada o sea, hubo ataque entre tú, pero mucha ausencia del gol y todo eso. Pero y al final terminaría siendo buscando con Gotze haciendo ese gol al minuto 114, 114 y dando la copa, la cuarta a la mancha. Y este bicampeonato fue muy doloroso para los argentinos porque por lo de Messi y muchas cosas. Y supuestamente dicen que si Messi ganaba esa Copa del Mundo, se acabaría el debate de quién es el mejor jugador de la historia. Pero bueno, seguirá hasta ver si este Qatar gana Messi. Y el primero y el más grande, todo el mundo dirá, ¿cuál va a ser el primero? El primero para mí es la Hungría de 1954. Todo el mundo dirá, ¿qué está loco? ¿Qué? ¿Por qué pone esa? ¿No pone Argentina, Holanda primero? O otra más interesante. ¿Por qué pongo esa? Porque ese equipo húngaro, vi las goleadas que hacía, los, todos esos partidos,
partidos de 10-0, 8-2, 9-1, fue madre, es decir, ver lo que puta eran goleadas históricas. Y su principal figura era Puskás. Ahí vean, ahí como siempre ha ido la liguilla. La primera, no fue de una primera, ahí solo había una fase de grupos y después la primera fase, segunda fase y a la final. Por ejemplo, en la fase de grupos fue Alemania, Turquía y Corea del Sur, pero esta Alemania, y lo peor, lo interesante, esta fue la que les ganaría la final. Después vendría la siguiente fase de Brasil y al final de Uruguay. Y eran goleadas, por ejemplo, 4-1, 5-2, hasta el día 10-0 los ticos, en cierta forma fue goleadas. Pero al final llegaría a Alemania, donde lo, lo que cuentan hablando es que Alemania ganaría esa final. ¿Por qué? Porque ese día había llovido y los alemanes habían perfeccionado el método de jugar en un campo luego de una lluvia o medio de esta. Y esto facilitó porque los húngaros eran muchos al juego del toque, movida. Dicen que de aquí fue donde nació el fútbol total. El primer intento del tiki-taka, de la presión alta, de cómo hacer todos. Y aquí es donde fue donde nació. Y eso. Y al final terminaron perdiendo esa final 3-2. Porque se adelantaron con 2 goles y después perdían 3-2. Eso fue lo sorprendente. Por esto pongo a Hungría como primero de sus campeones más recordados. Lo más histórico deben saber. Pero bueno. Y este es el video de los subcampeones. Gracias por verme. Hasta la próxima. Y aparezco cualquier otra cosa. Nos vemos. Chao. Terminamos.